A ver, la semana pasada comenzamos con un nuevo estudio. ¿De qué libro? Corintios, ¿verdad? Yo le puse... Bueno, no lo puse, encontré en algún comentario bíblico que le llamaban una carta a una iglesia complicada, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosas dijimos de la iglesia de Corintio la semana pasada? Hablábamos de Corintio, era una ciudad muy pagana, ¿sí? Hablábamos de que realmente Corintios estaba lleno de idolatría, lleno de excesos, de desenfrenos, de muchos rituales, lleno de contaminación espiritual, ¿no? Que realmente era muy difícil huir de eso, era muy difícil mantenerse apartado de eso, ¿no? Estaba tan en el ambiente que yo les decía que tú ibas al mercado, comprabas carne y la carne que comprabas era carne que antes de ser vendida era sacrificada a los dioses, ¿no? Entonces realmente, directa o indirectamente, un ciudadano de Corinto estaba siendo parte de esa cadena, por decir de alguna manera, ¿no? Porque si tú estás comprando carne sacrificada a los dioses, estás financiando un sacrificio a un dios, ¿no? Luego vamos a ver en los siguientes capítulos de que eso trajo un conflicto en la iglesia, ¿no? Algunos decían, no debemos de comer carne por eso. Pero otros decían, pucha, pero antes de comer estamos orando por los alimentos. Bueno, no decían pucha, no decían, estamos orando por los alimentos, entonces ya ha sido purificado y todo eso. Pero habían conflictos de ese tipo, ¿no? La carta a Corintios, algunas cosas que les mencionaba la semana pasada, era que fue la primera carta que escribió Pablo, ¿se acuerdan? La primera, sabemos que más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, y la primera carta que escribió Pablo fue la carta a Corintios. También es uno de los evangelios más utilizados, una de las cartas más utilizadas del Nuevo Testamento. Eso es bastante interesante porque habla mucho de lo valioso del contenido de la carta, ¿sí? Entonces estamos aquí estudiando uno de los libros más leídos del Nuevo Testamento, de toda la Biblia en general. Esta carta, yo creo que algunos de los propósitos de la carta es corregir muchas cosas que estaban mal, ¿no? ¿Cómo qué cosas? Como la división, el libertinaje, la idolatría. Otra cosa interesante es que Pablo escribió la carta más o menos a los 3 años de fundada la iglesia, ¿no? Al principio la iglesia empezó bien y con el tiempo fue influenciada con el paganismo del lugar en el que estaba involucrada, ¿no? Hoy día vamos a leer la segunda parte del capítulo 1. Vamos a leer 1 Corintios del versículo 10 al versículo 17. Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 10. Voy a leer, dice: Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas y aún otros yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo,
para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Entonces, Pablo comenzó la carta saludando, ¿se acuerdan? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Pablo comienza también agradeciendo por la iglesia de Corintio, ¿no? ¿Se acuerdan de que eso llamaba mucho la atención? Porque de hecho Corintio era una iglesia complicada, pues. Era una iglesia que estaba haciendo las cosas no muy bien. Y Pablo comienza su carta diciendo: yo doy gracias cuando me acuerdo de ustedes. Eso a mí siempre me va a resaltar mucho, porque tal vez los corintios estaban un poco asustados al recibir la carta de Pablo, ¿no? Porque ellos sabían que habían cosas que no estaban bien. Entonces Pablo, el fundador de la iglesia, que ya no estaba con ellos, les escribe. De hecho les pudo preocupar un poquito, ¿no? Y ellos tal vez esperaban que Pablo comience regañándoles, diciéndoles de frente que las cosas estaban mal, pero Pablo comienza: agradezco a Dios por ustedes, ¿no? Y Pablo luego continúa diciendo: y los dones ya están repartidos. Pablo afirma de que esta iglesia complicada, con gente muy carnal, con gente que no vivía alimentando el espíritu, sino alimentando su carne, que daba riendas sueltas a sus deseos, Pablo comienza diciendo: pero Dios les ha dado los dones a todos ustedes, todos los dones ya están repartidos. Y eso es interesante, porque a veces nosotros pensamos de que los dones son condicionales. A veces pensamos como si Dios nos va a usar por los perfectos que somos, o porque de alguna manera Él vio algo bueno y nos da algo para ser usados. Pero la verdad es que Dios, a pesar de la imperfección de Corintios, Corintios tenía todos los dones para edificar la iglesia. Pero ¿qué estaba pasando? Ellos no estaban siendo diligentes con esos dones, no estaban teniendo en valor los dones que tenía la iglesia. Pero lo mismo se aplica a nosotros. A veces nosotros pensamos de que aquí faltan muchas cosas, aquí, no sé, a veces falta compromiso con las personas, o algunos no están llevando una vida cristiana como nos gustaría, o tal vez nos falta X cosa dentro de la iglesia. Pero la verdad es que Dios ya repartió todos los dones necesarios para edificarnos, y lo que tenemos que hacer es ejercitar esos dones. Y los dones no recaen en una sola persona, recaen en cada uno de los miembros de una iglesia. La responsabilidad de edificarse mutuamente no es de una persona, es de todos. La responsabilidad de velar por el cuerpo, de la unidad, de que el amor crezca, de que el compañerismo crezca, no es de una persona, es de todos los que han entendido que han sido llamados por Dios y han sido insertados en un cuerpo. Y eso se tiene que reflejar en nuestras actitudes. Nosotros nunca vamos a estar en una iglesia donde todos nos llevemos perfecto y que la amistad sea algo que fluya naturalmente. La amistad es algo que nos va a costar fortalecer. Muchas veces vamos a acercarnos a personas que de pronto son muy distintas a nosotros, o que en algún momento hemos tenido algún roce, o que en algún momento, tal vez en otro contexto, no hubiéramos tenido una afinidad natural. Pero ser iglesia es estar dispuesto a cultivar relaciones, a pesar de. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos cerramos en los demás, estamos diciendo o estamos creyendo que nosotros podemos ser mejores que los otros. A veces cuando vemos a las personas por debajo, inconscientemente estamos que nos creemos superiores a los demás. Eso no es humilde. Yo les decía una frase la semana pasada que a mí me llamaba mucho la atención, que la compartí en Facebook, que decía, lo dijo Bonhoeffer, un teólogo inglés creo que era, o alemán, no sé. Él dijo así: no es posible amar a quien se considera moralmente inferior. Y a veces consideramos a las personas moralmente inferiores a nosotros, porque luchan con cosas diferentes a las que nosotros luchamos. Y eso que hace nos distancia.
A veces nosotros tomamos el distanciamiento a personas como la responsabilidad de la otra persona, pero en realidad es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad de la otra persona. Y al hacer eso estamos fallando como miembros del cuerpo de Cristo. Estamos fallando como personas que han sido llamados a salir de un aislamiento para ser insertados en una comunidad que viene a ser tu nueva familia. Hay gente que es tu familia en la tierra, que en el cielo no va a ser tu familia. Pero hay gente que no es tu familia de sangre en la tierra, que va a ser tu familia por la eternidad. Y esa es la iglesia. Y eso es algo con lo que nosotros no tenemos opción. Tenemos que amarnos. El amarnos, el respetarnos, el interesarse por la vida del otro no es una alternativa, no es un consejo, no es una opción, es un mandamiento. Y si estamos fallando a eso, estamos fallando al principal mandamiento en cuanto a comunidad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús cuáles son los mandamientos? Él dijo dos cosas, que todo se resumía en ¿qué? En amar a Dios y en amar al prójimo. La iglesia de Corintios era una iglesia que había sido fundada por el mismo Pablo, pero era una iglesia dividida. Era una iglesia que habían grupitos que se alejaban, que hablaban uno del otro. Y lo mismo pasa en las iglesias 2000 años. Y esta carta es un precedente de que no hay iglesias perfectas, pero que nosotros necesitamos realmente hacer un cambio. Pablo, en este pasaje, muestra un problema, ¿no? No sé si las versiones que usan ustedes está por títulos de párrafos, pero en la versión que yo uso, el título está como ¿está dividido Cristo? Y Pablo comienza diciendo algo así: pónganse de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes. Y ese pónganse de acuerdo y ese que no haya divisiones requiere renuncia, requiere disposición a eso, ¿no? Luego Pablo dice, hay algunos que me han contado que algo está pasando. ¿Y qué estaba pasando? Que la gente estaba agarrando de excusa a tres personas en particular, ¿no? Porque algunos decían así, yo soy de Pablo, el otro que decía, yo soy de ¿quién? Claro, de Cristo fueron como que los últimos, ¿no? Que eran los más palomillas. ¿Cuáles eran las tres personas aparte de Cristo? Uno era Pablo, el otro era Apolos, y el otro era Cefas. Dice, quiero decir que algunos de ustedes dicen yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo, ¿no? Cefas también se le conocía a Pedro. Entonces están hablando de Pablo, de Apolos y de Pedro. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? ¿O cuál era la relación que tenían estas personas con la iglesia de Corintio, ¿no? Pablo fue el fundador de la iglesia. Fue el que Dios usó para levantar una iglesia en Corinto, ¿no? Y él levantó la iglesia, una iglesia en una ciudad muy complicada, lleno de bastantes conflictos, ¿no? Vamos a leer Hechos 18, del versículo 5 al versículo 11, ahí habla un poquito de eso, del momento en el que Pablo estuvo en Corintio. Hechos 18 del 5 al 11. Dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se ponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo, que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme, desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Al salir de allí, se fue a la casa de Ticio, Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga.
Crispo era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo, nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses y les enseñaba la palabra de Dios. Uy, se cerró aquí. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? Que Pablo tenía muchas dificultades, la gente no lo recibían a Pablo. Pablo dice que se dedicaba solamente a predicar el evangelio, pero su pueblo, que eran los judíos, no lo recibían bien. Entonces, él, a pesar de eso, perseveró. Y fue su valentía ante tanta oposición, y fue su trabajo que logró juntar un grupo de seguidores de Dios, de Cristo, y fundar la iglesia de Corinto, ¿no? Y entonces algunos de la iglesia de Corinto, Pablo ya no estaba presente, pero decían: yo soy de Pablo, como diciendo, como de alguna manera poniendo a Pablo en un nivel superior al resto, o poniendo a Pablo como excusa para separarse del resto también, ¿no? Como que seguían más a Pablo que las demás personas que Dios había puesto en esa iglesia, ¿no? Otra persona que se menciona es Apolos, y la Biblia habla de Apolos como que era un predicador muy elocuente. La Biblia en algunos momentos dice que Pablo era medio aburrido cuando predicaba, ¿no? Hay una historia de que Pablo dice que estaba predicando por horas, y había un chico que estaba sentado en la ventana y se quedó dormido, y se cayó y se murió. No sé si leyeron esa parte, ¿no? Y que luego Pablo baja y lo resucita, ¿no? Eutico se llamaba. Ya saben, si quieren ponerle a un hijo un nombre bíblico, Eutico. Busquen esa historia, es muy palomilla, ¿no? Pero bueno, algo que resaltaba de Apolos es que Apolos no era como Pablo, en el sentido de que Apolos sí era muy elocuente, era un predicador que realmente se ganaba mucho a la gente. Vamos a leer Hechos 18:24. Por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Él era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras, ¿no? Qué bonita esa afirmación de ser dos cosas: ser elocuente, hablar bien, tener facilidad de palabras, y al mismo tiempo tener un conocimiento sólido de las Escrituras. Eso era bueno, pero la gente comenzó a comparar a Apolos con Pablo, y en algunos versículos de Hechos nosotros vemos cómo la gente ya comenzaba a hablar mal de Pablo, decía: uy, Apolos predica mejor, y cosas así, ¿no? Entonces era complicado, ¿no? Era Pablo, el fundador, que no predica tan chévere; por otro lado, Apolos, que tenía mucho conocimiento, pero predicaba muy bacán en la iglesia, y la gente se dividió. Algunos estimaban más a a Pablo, y la autoridad de Pablo era mayor, la influencia de Pablo era mayor. Algunos decían que Apolos, y otros decían que Cefas o Pedro, ¿no? Pero no se sabe en qué momento fue Pedro a Corintio. Lo que sí, hay en el mismo Corintio hay un pasaje donde se menciona que los apóstoles fueron a visitar a la iglesia, ¿no? Es posible que en ese momento fue que Pedro visitó Corinto. Y bueno, Pedro era, por decirlo de alguna manera, el líder de los apóstoles, ¿no? Pedro era el que había caminado con Jesús desde el comienzo,
Entonces la gente tenía en alta estima a Pedro. Realmente pensaban en Pedro y pensaban en el principal líder del cristianismo en esa época, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando? La gente estaba apegada ¿a quiénes? A personas. No estaban apegadas a la palabra de Dios, no estaban apegadas a edificarse mutuamente, no había unidad, sino que el apegarse a personas, ¿qué hizo? Que la iglesia se divida. Y la verdad, nosotros en la historia del cristianismo, sea la historia antigua o la historia moderna, sea en eventos históricos resaltantes o sea en casos aislados de iglesias específicas, muchas veces las divisiones son causadas por el apego a ciertos líderes y no el apego principalmente a Jesús, a Cristo, a su palabra, ¿no? Y otros que a mí me parece que incluso eran más palomillas que los que ponían de excusa el decir yo sigo a Pedro, eran los que decían yo sigo a Cristo. ¿Por qué? Porque al menos los que decían yo sigo a Apolos, ¿qué pasaba con Apolos? Apolos podría ir y hablar con Apolos. La gente que decía yo sigo a Pablo al menos podrían ir y hablar a Pablo y Pablo los exhortaba. Pablo estaba exhortando a la iglesia que él fundó, ¿no? Pero que los que decían yo sigo a Cristo, ¿con quién hablaba? Si Cristo ya no estaba ahí. Entonces a veces pareciera que era una excusa para decir yo sigo a Cristo, no les hago caso a ninguno de ustedes. ¿Qué tal? Oh, qué grande. ¿Cómo está? A ver, Juan. Oye, qué bonita su gorrito. Es como el de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra canta con gorritos. Ya. Entonces, Pablo, Apolos, Pedro. Una iglesia dividida porque se acercaban o se aferraban a personas. Y aparte, había gente que no quería aferrarse a nadie, sino que era gente absolutamente autosuficiente que decía, no, yo no sigo ni a Pedro, ni a Pablo, yo no sigo a Cefas, a Apolos, yo sigo a Cristo. ¿No? Y a veces también somos así, ¿no? A veces nuestro cristianismo está basado en una persona que nosotros estamos siguiendo. Y a veces estamos también llegando al otro extremo de que nuestro cristianismo es absolutamente aislado y que no hay esa relación cercana los unos con los otros y decimos, no, yo Cristo ya. Y eso no puede suceder. Y ese fue el problema de la iglesia de Corinto. Ni Pedro, ni Apolos, ni Pablo buscaron ganarse seguidores de la iglesia o algo así, ¿no? Ellos realmente fueron a hacer la obra de Dios a la iglesia de Corinto. Pero fue la inmadurez de la iglesia lo que los llevó a hacer eso. Miren, vamos a leer 1 Corintios, el capítulo 3, los 4 primeros versículos. Haciendo un spoiler del siguiente capítulo. Dice, 1 Corintios 3, versículo 1. Hermanos, yo no puedo hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Apolos, y el otro, yo soy de Pablo, ¿acaso no son gente carnal? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que esa actitud, que la actitud de la iglesia era una actitud absolutamente carnal. Que esa actitud de separarse, de decir, yo no me junto contigo porque yo soy de Pablo y tú eres de Apolos, es una actitud carnal. No era responsabilidad de Pablo ni de Apolos, era responsabilidad de la inmadurez de la gente. Eso era lo que estaba pasando. Entonces, esa división era un problema. Era un problema, y era un problema por varias razones. Esas preferencias que tenía la iglesia estaban haciendo que la iglesia
bueno, la palabra que se emplea en la iglesia en griego es la palabra eris, ¿no? Y la traducción literal de la palabra eris, que se entiende para contiendas, es como una pugna fuerte, ¿no? Y era como que una pelea fuerte, pero con heridas serias. O sea, miren la profundidad de la palabra, que en español se dice contienda, ¿no? Pero en griego era pleitos con heridas profundas. Y entonces Corintios era una iglesia que tenía pleitos con heridas profundas. ¿Por qué? Por esas divisiones que traía a la gente, ¿no? Y eso estaba rompiendo la unidad de la iglesia. Estaba rompiendo seriamente la unidad de la iglesia. Y acuérdense el contexto en el que se desarrollaba esta iglesia. Era Corintio, una iglesia pagana, una iglesia con mucha prostitución, con mucha idolatría, con un templo dedicado al sexo, donde la comida que se vendía en el mercado era comida sacrificada a los ídolos. En ese contexto, imagínense lo dañino que era para el extender el evangelio tener una iglesia dividida. Era un contexto muy hostil para la iglesia. Es ahí donde se necesita más fortaleza. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús que decía: en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros, ¿no? Entonces realmente el mundo va a conocer que somos su iglesia por el amor que nos tenemos entre nosotros. Y ese amor que a veces no es merecido, a veces nos lastiman, nos hieren, pero igual tenemos que amar. A veces nos ofenden, pero igual tenemos que amar. A veces no tenemos ganas, no tenemos ánimos, igual tenemos que amar. Porque si no, estamos siendo como la iglesia de Corintios. Y Pablo, ¿cómo llama a la iglesia de Corintios? Como gente carnal. Cuando nosotros nos alejamos del hermano porque no nos cae, o porque no nos gusta lo que está haciendo, cómo se está portando, o porque, no sé, tal vez no hay afinidad o no hay cosas en común que nos unan. Cuando nosotros no conscientemente y voluntariamente nos acercamos, estamos siendo gente carnal. ¿Y qué dice Pablo? Yo no pude hablarles a ustedes como maduros en la fe, sino tuve que hablarles como niños, porque no estaban preparados para recibir alimentos sólidos, sino estaban portándose como gente que carnal. Y es algo con lo que tenemos que luchar, ¿no? Era un problema serio. Y durante toda la carta de Corintios nosotros vamos a ver que en diferentes momentos Pablo habla de la unidad, el perdón, el amor, el compañerismo y esas cosas. Ahora, era un problema. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó Pablo? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo al escribir esa carta? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba exhortándolos, ¿no? Y yo creo que esa exhortación nos cae a nosotros. Si está en la Biblia, es porque es algo que nosotros tenemos que trabajar. Esa exhortación a no aferrarnos a personas, sino aferrarnos a Dios. Y como consecuencia de ese aferro a Dios, aferrarnos al cuerpo de Cristo como un cuerpo, a buscar la unidad, es una exhortación que a nosotros nos debe confrontar y nos debe hacer cambiar muchas veces de actitud. Otra cosa que hizo Pablo es que Pablo se humilló, ¿no? Pablo dijo: ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Y mostró realmente un corazón humilde, ¿no? Porque él pudo decir: uy, qué chévere los que me siguen a mí y no siguen a Apolos. Porque de hecho a Pablo le debe fastidiar que la gente diga Apolos predica mejor que Pablo, ¿no? Pablo era un tipo que tenía estudios pero sobresalientes como ningún otro, tenía títulos como ningún otro, pero
él no utilizó eso como una competencia con Apolos, sino que dijo: ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Acaso Apolo fue crucificado por ustedes? Solamente Cristo fue crucificado por nosotros. Y otra cosa que Pablo hizo fue que Pablo los instruyó a la iglesia, ¿no? Le dijo cómo deben de conducirse, cómo deben de ser, cómo deben de actuar, ¿no? Entonces, esta responsabilidad de curar las divisiones es de todos los cristianos. Pablo ya no participaba de la iglesia de Corintios, Pablo estaba en otros lados, pero Pablo escribió esta carta ¿para qué? Para que todos los creyentes maduros en Dios tengan la responsabilidad de exhortarse mutuamente, tengan la responsabilidad de humillarse y guiar a la gente a Dios, y tienen la responsabilidad de instruirnos. Dios va a pedir cuentas de cómo estamos llevando nuestra vida cristiana a cada uno. A cada uno. Y es algo que debería hacer que vivamos con mucho temor. Con mucho temor. Porque realmente estamos hablando de Dios. No estamos hablando de una posición política, una filosofía, una ideología. Estamos hablando de Dios, ¿no? Y la Biblia dice: no tengan miedo de aquel que puede destruir su cuerpo, sino tengan miedo de ¿quién? De aquel que puede destruir su alma en el infierno. Y realmente debemos de temer. Podemos analizar nuestros corazones y ver cómo están nuestras actitudes. ¿Realmente estamos siendo como los miembros de la iglesia de Corintios? Y si lo estamos siendo, realmente humillémonos y cambiemos de actitud. No seamos niños espirituales, no seamos carnales, ¿no? Sino realmente amemos sin condiciones, como Cristo nos amó. Vamos a orar. Gracias, amado Padre, por tu palabra. Gracias por haber inspirado a Pablo a escribir esta carta a una iglesia con tanta necesidad de ti, Señor. Gracias porque tú a través de este libro nos estás hablando y nos estás fortaleciendo en muchas cosas y también nos estás corrigiendo en muchas cosas. Gracias porque tú quieres una iglesia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia unida, una iglesia que anima al desanimado, una iglesia que no se juzga mutuamente, sino una iglesia que elige pensar lo mejor, una iglesia que cuando ve que algo está mal no habla a las espaldas, sino va de frente y confronta en amor, con el único objetivo de que esa persona se acerque más a Dios y que tu nombre sea exaltado, glorificado, y que tu iglesia sea de buen testimonio ante el mundo, Señor. Ayúdanos cuando estemos siendo carnales. Ayúdanos cuando nosotros conscientemente decidimos alejarnos de tu cuerpo. Ayúdanos cuando nosotros decidimos no vivir un cristianismo como la Biblia nos lo enseña, Señor. Ayúdanos a que, a pesar de que a veces nos cuesta ser uno, ayúdanos a que, a pesar de que a veces nos cuesta amarnos, nos cuesta perdonarnos, sobrellevarnos y cargar las cargas del uno del otro, haz que nuestros corazones se ablanden y en humildad nos corrijamos y nos amemos con el amor de hermanos que hay en tu palabra, Señor. Sabemos que a veces no es fácil, sabemos que a veces aflora lo peor de nosotros, nos volvemos impacientes, nos cansamos o no tenemos fuerzas para hacerlo, pero te pedimos que tú nos renueves cada día y que tú nos hagas ver cuando no nos damos cuenta, Señor, que realmente seamos conscientes de la gravedad de lo que es dividir tu cuerpo.
Gracias porque tú estás haciendo una obra en nosotros y porque tú la vas a perfeccionar hasta el día que estemos en tu presencia, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.